Amén, gloria a Dios. Buenas noches, que Dios les bendiga. Eh, Esta noche tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y lo voy a hacer para honra y gloria de nuestro Dios. Doy gracias a Dios porque nuevamente me permite ocupar este lugar, compartir la palabra por este medio. Es algo hermoso, fíjense que compartir la palabra de Dios es algo hermoso, pero lo más hermoso es cuando uno empieza a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Eso es algo que a nosotros como cristianos es lo primordial, es lo esencial. Poner en práctica lo que dice la Santa Escritura. Este mensaje que Dios me dio habla primeramente a mi vida. El tema que le puse es lo que pide Jehová. Dice la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice de esta manera: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está escrito. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo son 3 cosas que pide Dios de nosotros, de usted, de mí. Amén. Amén, amén. Dice en la Biblia: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, antes de que leamos unos ejemplos en la Biblia, les voy a decir el significado de esas 3 cosas, de esas 3 palabras. La primera es misericordia. ¿Sí? Dice, misericordia, tener amor, querer, inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. Otra vez, misericordia, tener amor, querer, inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. La otra palabra es justicia. Justicia significa esto: virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Derecho, razón, equidad. Eso es justicia. Ahora, la otra palabra es humillarte. Humillarte. Fíjense lo que significa humillarte. Humillarte es esto: es postrar, inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión y acatamiento. Otra vez, humillarte, postrar, inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión y acatamiento. Esas 3 palabras, vamos a ver si los ejemplos que vamos a leer ahorita lo hicieron esos personajes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que pedía solamente Dios. Quiero que busquen en su Biblia, léalo, síganlo con su mirada, yo lo voy a leer. Vamos a ir al libro de Marcos.
capítulo 12, del versículo 28 en adelante. Marcos 12. Dice la palabra de Dios. El gran mandamiento. Fíjense cómo dice ahí. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y respondió el Mesías: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estoy en Marcos, capítulo 12, versículo 29. Antes de seguir adelante, me gustaría que leyéramos Deuteronomio, capítulo 6. Antes de seguir ahí, Deuteronomio 6, versículo del 4 al 5. Deuteronomio 6. Vamos a ver qué nos dice el gran mandamiento. En el Nuevo Testamento, el encabezado del versículo 28 al 34 nos habla del gran mandamiento, pero eso es en el Nuevo. En el Antiguo Testamento ya había sido dado. Dice así, versículo 4 y 5. Oye Israel, estoy en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Amén. Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Eso fue dado en el Antiguo Testamento. El texto base que agarramos, que tomamos, fue Miqueas 6. Y fíjense cómo lo que pedía Dios. Solo 3 cosas. Vayan otra vez a Marcos 12. Dice el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Entonces el escriba, ¿qué era un escriba? El escriba. Fíjense cómo dice. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con nuestra mente. Ese es el principal. Y el segundo, dice el 31, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y luego, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Entonces, el escriba primero le preguntó, le dijo: ¿cuál es el principal mandamiento? Entonces Jesús le responde conforme a la palabra de Dios.
Acuérdense que leímos Deuteronomio 6, versículos 4, 5 y 6. En Miqueas, Dios pedía solamente 3 cosas. No pierdan eso. Bien. Ese fue el primero. El segundo ejemplo. Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. ¿Ven? Mateo 19, versículo 16 hasta el 22. ¿De quién nos habla ahí? De un joven rico. Amén. Y dice así. Acuérdense que un escriba ya le había preguntado. Bueno, vamos a ver al joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, le dijo el joven rico. Amén. Fíjense. Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esos mandamientos? Acuérdense que leímos Deuteronomio. Ven. Ahora, le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, otra vez, a tu prójimo. Lo que leímos en Marcos. Amén. Lo que leímos en Deuteronomio. Y lo que pedía solamente Dios en Miqueas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he hecho desde que estaba joven. ¿Qué más me falta? Si desde que yo estaba joven ya lo hacía. Amén. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Amén. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Se fue porque tenía muchas posesiones. Aquí vamos a ver esto. Pregunto, ¿el joven había guardado los mandamientos, sí o no? Él decía que sí, desde mi juventud. Pero la tristeza de este joven era que tenía demasiadas posesiones. Ahora, vino a Cristo para recibir más instrucciones de él mismo. ¿Por qué? Porque él decía que ya había guardado los mandamientos, decía que honraba a tu padre, a tu madre, y todo lo que dice en Deuteronomio, todo lo que acabamos de leer. Él decía que desde joven lo había guardado, porque él le dijo, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y todavía dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, pero en el versículo 19, fíjense cómo nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Fíjense que a veces nosotros pensamos que nuestro prójimo es solamente aquel que nos ayuda. Pensamos que solamente nuestro prójimo es nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos
debemos amar también a nuestros enemigos. Amén. Eso dice la Santa Escritura. Fíjense que le faltaba solamente una cosa. Él le dijo, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla todo echa a perder. Pero ¿será que estamos haciendo los tesoros en el cielo? ¿Cómo se hacen esos tesoros en el cielo? Miqueas 6:8 nos lo dice. Amar, misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. De esa manera se hacen los tesoros en el cielo. Ahora, un joven y rico, era muy difícil para él hacerlo. Ven. Fíjense. ¿Por qué él dijo maestro bueno? ¿A qué se refería? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Ahora, aquí el Señor Jesús, lo que yo entiendo es esto, de que primeramente Él no estaba negando eso. No estaba negando su deidad, sino que estaba enseñando, algo le estaba enseñando al joven. Que todos, a excepción de Dios, somos pecadores. ¿Sí o no? Todos a excepción de Dios somos pecadores. Eso es lo que él estaba tratando de enseñar al joven. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decía que había guardado todo. Decía que había hecho todo conforme a lo que dice la ley. Pero, ¿y el amor? ¿Y el amor al prójimo? ¿Será que lo hacemos nosotros? ¿Será que lo hacía el joven rico? ¿O solamente lo hacía como algo rutinario? ¿Será que cuando él decía que hacía todo lo que decía la ley, lo hacía con ese amor o solamente por cumplir? ¿Será que nosotros somos así? ¿Será que verdaderamente servimos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Será que amamos a nuestros enemigos? Amén. Bueno, esto fue el joven rico. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en Lucas, capítulo 6, versículo 16. Y este personaje, pues, quizás no tengamos mucho que profundizar en ese personaje. Se llama Judas. Se llama Judas. Se encuentra en Lucas 6, versículo 16. Dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Qué duro. Qué fuerte lo que hizo este discípulo, porque era un discípulo. Jesús tuvo que orar, tuvo que ayunar, y después él llamó a los que él quiso, dicen los evangelios. La pregunta es, ¿por qué quiso llamar a Judas? Si fue el que lo entregó, fue el traidor. A Judas se le conoce solamente porque fue el traidor. El asunto está así. Judas estaba con el maestro, andaba con el maestro, escuchaba al maestro, conocía también la palabra de Dios por parte de su maestro, Cristo, el Mesías. Él también conocía al Dios verdadero, porque estaba con él. Y muchos dicen, no, es que puedes estar ahí, pero no puedes conocerlo. ¿Será que Judas no sabía quién era?
La palabra dice que Pedro le dijo, no, tú eres el Cristo. Pedro. Pero Judas también veía las señales, veía los milagros, veía todo lo que hacía el maestro, el discípulo, Judas. Ahora, Judas, lo que le pasó fue esto. Él fue vencido por el maligno. Y quizás podríamos decir, no, es que Judas ya estaba profetizado, tenía que, alguien de ahí mismo tenía que entregarlo y cosas así, pero pues él estaba ahí. Muchas veces nosotros tomamos las decisiones. Somos nosotros los que tenemos, se puede decir, la decisión de buscar a Dios, servirle o no buscarlo y estar en el mundo. No es así. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Porque no podemos decir, ay, es que el maligno, el diablo, no estoy diciendo que el diablo sea bueno, en ningún momento. La misma palabra dice que no ignoréis las maquinaciones. Por eso es importante siempre estar en comunión. Judas lo estaba. Él estaba ahí, participaba de la Santa Cena, estaba con el maestro, estaba con los discípulos, juntos se reunían, adoraban a Dios, servían, caminaban con Cristo. Judas, dice la palabra de Dios, que era ladrón. Por eso entregó al maestro por unas monedas. Amén. Ahora, Judas fue vencido por el maligno y como consecuencia se perdió para siempre. ¿No es así? Se perdió para siempre. Entonces él no hizo ni justicia, ni misericordia, ni se humilló ante Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo aparecen dos personajes. Se encuentra en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 5 en adelante. Vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios ahí. Hechos, capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Pues habla de dos personajes ahí. Uno se llamaba Ananías y la otra se llamaba Zafira. Dice el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, su esposa. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí ya eran apóstoles. Por eso ese tratado se llama Hechos de los Apóstoles. Amén. En la Biblia nos habla de eso. Lucas escribió dos tratados, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Bueno, estamos ahorita en Hechos capítulo 5. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Fíjense cómo le dice Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. Amén. No estaba en tu poder. Ahora, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo enterraron. ¿Ven? Pasado un lapso como de 3 horas, dice la palabra ahí, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿y por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿qué pedía Jehová en el Antiguo? ¿Qué pedía Cristo en el Nuevo? ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Pregunto, ¿será que alguien les dijo que hicieran eso? Entre Ananías y Zafira se ve un claro ejemplo de ¿qué? De hipocresía. ¿Sí? Es un claro ejemplo de hipocresía. Son cristianos que fingen ser espirituales y no lo son. Y muchas veces solamente lo hacen para impresionar. Amén. Para impresionar a los demás. ¿Sí? Es un clásico ejemplo de hipocresía, perdón. ¿Sí o no? Ahora, sustrajeron del precio. ¿Quién les dijo que lo hicieran? ¿Será que alguien se los pidió? Ellos decidieron hacerlo. Y los dos sabían, estaban conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Por qué lo hicieron? Y el asunto está en que trataron de engañar al Espíritu Santo. Un error terrible. Ahora, ellos se dejaron influenciar. ¿Por quién? Por Satanás. Se dejaron influenciar por Satanás. La palabra dice que el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Porque ellos no dijeron: no, pues esto es para Dios. Esto que estoy haciendo es, no sé, lo que vayan a ofrecer a Dios, no ofrenda, no sé. ¿Por qué le quitaron una parte? ¿Será que estaban haciendo justicia ahí? ¿Será que estaban haciendo lo recto ante Dios? Veíamos el significado de humillarte era postrar, inclinar una parte del cuerpo, enseñarle sumisión y acatamiento. Quisieron engañar al Espíritu Santo. Ahora, la consecuencia que ellos pagaron fue la muerte. ¿Sí? Esa fue la consecuencia. Ahora, esto pasa en las congregaciones. La paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado es muerte, y ellos pagaron con la muerte. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, vimos ya varios ejemplos. Vimos a un escriba que conocía la palabra de Dios y no hizo lo que pedía Jehová. Vimos al joven rico que tenía amor por las posesiones. Vimos al traidor Judas. Y vimos a un matrimonio, Ananías y Zafira. Por eso vamos a entrar de lleno. Lo que pide Jehová. Vayan y busquen Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 25. En adelante. Lucas 10. Aquí nos habla del buen samaritano. Amén. Dice la Biblia. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amén. ¿Cómo lees? Ahora, un intérprete de la ley, ¿qué era? Bueno, un intérprete de la ley es sinónimo de escriba. Era una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras. Eso era un intérprete de la ley, era un sinónimo de escriba. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Eso quiere decir, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la interpretas? Amén. Gloria a Dios. Dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿ven? Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y otra vez, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Leíamos en el joven rico que le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él todavía dijo: no, eso lo he hecho desde mi juventud, una cosa te hace falta. Bueno, el intérprete de la ley le hizo la misma pregunta al maestro. Amén. Entonces el maestro, Cristo, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Leíamos el gran mandamiento en Deuteronomio 6 y leíamos lo que pide Jehová. Amén. Ahora, y le dijo, voy al versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ¿quién? El intérprete de la ley, de él está hablando. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amén. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Gloria a Dios. Respondiendo Jesús dijo esto: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, amén, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto.
Amén. Sigue diciendo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ahora, un sacerdote. Vamos a ver las responsabilidades de un sacerdote. Amén. Que supuestamente conocía la palabra de Dios, un sacerdote. Fíjense, las responsabilidades sacerdotales eran la ejecución de los ritos religiosos y la comunicación con la deidad. El sacerdote cuida del santuario y comunica las decisiones divinas. Representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Amén. Eso hacía un sacerdote. Pero dice la palabra en el versículo 31, viéndole pasó de largo. Amén. ¿A quién? Pues al hombre que estaba medio muerto, al que había descendido, ¿se acuerda? Dice la palabra que cayó en manos de ladrones, lo despojaron, le robaron, lo asaltaron y no conforme lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y pasó un cristiano, un sacerdote, un conocedor de la palabra de Dios, y le dio lo mismo, le dio igual. Yo creo que lo miró con desprecio. O quizás decía, no, es que como yo soy el sacerdote y ya está muerto, no puedo tocar cosa inmunda porque yo tengo que representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. No puedo tocar cosa inmunda. Vamos a suponer que así era. Pregunto, un sacerdote que hacía todo eso de forma rutinaria, como solamente como un rito religioso, como el cristiano, como el típico religioso que le gusta cumplir todo al pie de la letra, pero le faltaba una cosa. Le faltaba el amor. Ese sacerdote no tenía amor. Amén. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Bueno, ¿qué era un levita? ¿Qué hacían los levitas? Los levitas tenían ciertos privilegios. Ciertos privilegios, pero ¿de qué? ¿O cómo? ¿En qué? Bueno, ciertos privilegios al transportar las partes más sagradas del tabernáculo. Eso lo pueden encontrar en Números, capítulo 3, del versículo 27 al 32. Números, capítulo 4, del versículo 4 al 15. Sigue diciendo, algunos levitas, como en el caso particular de Asaf, llegaron a ser músicos y probablemente escribieron algunos salmos. Ahora, entonces un levita tenía el privilegio de transportar las partes más sagradas del tabernáculo. ¿Sí? Y no solo eso, dice que algunos llegaron a ser músicos. Amén. Ahora, entonces los levitas también eran cristianos. Eran los que abrían el culto.
los que cantaban las alabanzas, los que hacían descender el Espíritu de Dios al pueblo. Amén. Pregunto aquí, ¿será que tenían la vocación? ¿Será que tenían ese llamado, esa vocación de servicio? ¿O quizás solamente querían tener un puesto de autoridad? ¿Qué será que les pasaba a esos levitas? Quizás solo era por ser vistos. Yo soy el que canta, yo soy el que abre el servicio, yo soy el que hace descender la presencia de Dios. Pero tenían amor. Versículo 32 del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas dice: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, tampoco le importó, y era el que cantaba las alabanzas. No le importó. Le dio lo mismo. Amén. Fíjense que a veces a nosotros como cristianos nos hace falta eso, ponernos en los zapatos del otro para poder entender qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que o por qué situación está atravesando. Nos da lo mismo si vienes, si no vienes, si vas, si no vas, si cantas, si no cantas, si predicas, si no predicas, si oye, es que vino, no, que se rasque como pueda, no es así. Amén. La palabra de Dios dice otra cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, el intérprete, que es sinónimo de escriba, le hizo la pregunta al maestro. El maestro le contesta conforme a la palabra de Dios y le empieza a contar la historia. El sacerdote no le importó y se fue de largo. El levita hizo lo mismo. Vamos a entrar ahora al versículo 33. Amén. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué pide Jehová? Misericordia, justicia y humillarte ante tu Dios. Pero este era samaritano. Este no era ni cristiano. Amén. Ni cristiano era. Y viéndole fue movido a misericordia. Pero y el sacerdote que conocía la Biblia y el levita que era el músico, el predicador y el de la alabanza, no les importó ver la situación de ese hombre medio muerto. Pero el buen samaritano dice aquí: acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, ¿qué era un samaritano? Fíjense lo que era un samaritano. Un samaritano es esto: término que en el Nuevo Testamento señala a los habitantes de Samaria. Por eso se les decía a los samaritanos. Raza mixta que resultó la fusión del remanente israelita con los gentiles que los asirios llevaron a la región después de la caída de Israel. Ahora,
Según el punto de vista judío, los samaritanos son descendientes de los gentiles, que los asirios llevaron a Israel después de la conquista y la deportación de los israelitas. Y los samaritanos tienen 5 puntos cardinales de la fe samaritana. Vamos a ver esos 5 puntos. Fíjense, los samaritanos, una raza mixta, el remanente de Israel con los gentiles. Dice, primer punto, la fe en Jehová como único Dios. ¿Sí? Número 2, la creencia que Moisés es el apóstol supremo de Dios. Fíjense los 5 puntos cardinales de la fe samaritana. Número 3, la convicción de que la Torá es el único libro sagrado. Número 4, el reconocimiento del monte Gerizim como el lugar que Dios escogió. Amén. Y número 5, la esperanza de que habrá un día de recompensa y de castigo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? La que aparece en Juan capítulo 4, versículo 20 al 26. Lo voy a leer rápidamente. Juan 4, 20 al 26. Ven, todavía no termino el buen samaritano. Solamente lo voy a leer. 4, del 20 al 26. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa declaración, yo soy, es el que aparece en Éxodo 3:14, San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 6, el pan de vida, San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. Esa declaración que aparece en ese capítulo 4 es el mismo que aparece en el 6, en el 8 y en el 14 y en el Éxodo capítulo 3, versículo 14. Amén. Ahora, estábamos en el buen samaritano. Lucas 10. Le dije que no lo perdiera, todavía no termino ahí. Voy en el versículo. Amén. 33. Que iba de camino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Entonces, misericordia, ¿qué es? Aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Lo hizo el buen samaritano con el que estaba medio muerto? Sí lo hizo. Ahí está la primera. Sigue diciendo. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino.
¿qué era el aceite? Bueno, el aceite era una grasa líquida, comúnmente vegetal. El aceite más común en tiempos bíblicos se usaba y era el de oliva. Sigue diciendo. Vino, bebida común en Palestina, producto de la fermentación del jugo de uva. ¿Ven? Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué era un mesón? Bueno, un mesón es casa donde se da posada a los viajeros en tiempos antiguos, lugares donde las caravanas pasaban la noche y casi siempre estaban cerca de manantiales, se utilizaban como sitios de descanso y meditación. Y actualmente, ¿qué podemos decir que es un mesón? Un hotel, ¿no? Yo así lo entiendo, un hotel, donde se daba posada, ahí pasabas la noche, ahí descansabas, ahí dormías. Ven, luego, y eso se puede encontrar en Éxodo, capítulo 4, versículo 24, y en Hechos, capítulo 28, versículo 23. Ahí pueden encontrar lo que es un mesón. Ahora, versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, un denario representa por lo general el salario de un jornalero y equivale a 4 gramos de plata. Era un día de trabajo, acuérdense. Dice que el buen samaritano sacó 2 denarios. O sea que le pagó el equivalente a 2 días de trabajo. En total fueron 8 gramos de plata lo que le pagó el buen samaritano al mesonero. Amén. Y todavía le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Amén. Gloria a Dios. Y aquí viene la pregunta en el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. ¿A quién se lo dijo? Al intérprete de la ley, al que le preguntó en el versículo 25. A él estaba diciendo eso, porque era un conocedor. Un intérprete es un sinónimo de escriba. Conocía la palabra de Dios, pero no hacía misericordia. Por eso la palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Ahora, prójimo. Prójimo es cualquier ser humano respecto a uno mismo y se le aplica más particularmente a un semejante, es decir, a quien posee características iguales. Amén. Gloria a Dios. Ahora, antes de que leamos la última cita, que se encuentra en Proverbios 21, vamos a leer Santiago 1, 22. Carta de Santiago 1, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice ahí. La carta de Santiago está después de Hebreos. Vamos a leer el versículo 22. Desde el versículo 19 empieza, pero solo vamos a leer el 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ser hacedor no es lo mismo que ser un oidor olvidadizo.
Porque si el sacerdote oía, escuchaba, conocía la palabra, solamente era un oidor, pero no era un hacedor. El levita, que era un músico que cargaba las partes sagradas del tabernáculo, también era un oidor y no era un hacedor. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 13:1. Vamos a ver qué nos dice ahí. Ese pasaje nos habla de la preeminencia. ¿De qué? Del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Gloria a Dios. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no se tiene amor, no se tiene nada. Bien puede ser un sacerdote, un levita, un predicador, un cantante de alabanzas, pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Amén. De nada te sirve. Ahora, ¿qué pedía Jehová? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El buen samaritano lo hizo. Amén. El buen samaritano sí hizo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es a lo que nos manda Dios? Primeramente nos manda a hacer misericordia, amar a nuestro prójimo. De hecho, hay un refrán, no sé si lo han escuchado, hay un refrán que dice, hoy por ti, mañana por mí. ¿Por qué? Porque no sabemos el día de mañana. Amén. Ahora, el samaritano, siendo samaritano, fíjense, una raza mixta, hizo justicia, amó misericordia y se humilló ante su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a esto se le llama ser un verdadero cristiano y no un simple o un clásico religioso. Un verdadero cristiano es aquel que aplica la palabra de Dios, que la lleva a su vida. Aquel, como dice la palabra, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un verdadero cristiano. Por eso leíamos la cita de Santiago 1:22, de ser hacedores y no tan solamente oidores, porque así nada más nos engañamos a nosotros. Amén. Ahora, ¿quién es tu prójimo entonces? Bueno, tu prójimo es aquella persona que necesita de ti. Amén. Ahora sí vamos a leer Proverbios y con eso cierro este corto mensaje. Amén. Proverbios 21. Esta cita es un solo versículo que dice así. Versículo 21 del capítulo 21 del libro de Proverbios de Salomón. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Versión Reina Valera 1960. Amén. Gloria a Dios. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Gloria a Dios. Pues esto ha sido para honra y gloria de Dios. Este mensaje es lo que Dios me dio para hoy. Yo lo llevo a mi vida, porque este mensaje primeramente habló a mi vida y espero que haya sido de bendición, que se haya entendido y que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Amén. Gloria a Dios.